y cómo es que funciona, cuál es ese enfoque funcional. Y por supuesto, debe tener una legitimidad. ¿Qué significa eso? Que tanto los usuarios internos, es decir, nosotros, como los externos, la comunidad, las personas a las que atendemos, están de acuerdo con este modelo. Hace un momento vimos el video y una señora decía, bueno, me tratan mejor, me tratan con respeto. Pudiera ser, ¿no?, que de alguna manera está legitimando el modelo, o desde decir, estoy más cerca a mi casa, ¿no? Entonces, el modelo es un instrumento conceptual, metodológico de interpretación e intervención, ¿no?, de aquellas prácticas sociales que van a estar dirigidas a las personas, a la colectividad, a la comunidad y al medio ambiente. El otro tema, antes de seguir hablando sobre el modelo de salud mental comunitaria, es la atención de salud. Me sale unas ventanas sobre que hay gente esperando en la sala de espera. Los admito, ¿no? Sí, licenciada, por favor, ¿cómo está de anfitriona? Y ya. Bueno, ahí está. Bueno, la atención de salud. La atención de salud se entiende por atención de salud a los cuidados que reciben las personas, las familias y las comunidades para satisfacer sus necesidades de salud. Estos cuidados los pueden recibir de parte de sí mismos, de sus familias o de sus comunidades, así como también de instituciones específicas y el Estado. Si nosotros notamos en esta definición, es como si la atención de salud en gran parte es responsabilidad de la persona, la familia y la comunidad. Dice, como también del Estado. Pudiéramos decir que el modelo comunitario interpela este concepto, ¿no?, como vamos a ver más adelante. Y de hecho, ya en los lineamientos para la atención de salud mental, para la atención de salud mental, ya no se habla de atención, sino se habla del cuidado integral de la salud mental. Y esto lo tenemos claro desde los aportes de David Tejada de Rivera, en que señalaba ya en que había diferencias entre lo que es atención y lo que es cuidado, ¿no? El cuidado, esto es muy importante para la salud mental, denota una relación de horizontalidad, simetría y participación. Esto es, recuerden esto, relación horizontal. O sea, en un trabajo, en el contexto comunitario, nadie es más o es menos que otro. Establecemos una relación horizontal, tanto entre el equipo como con las personas y la comunidad que atendemos. También el cuidado, dice, involucra comportamientos y actitudes para favorecer potencialidades. Potencialidades, o sea, no se centra en la enfermedad o en la debilidad, sino en potencial para mejorar o mantener la salud. La clave en el cuidado es el respeto, la conciencia de que el cuidado es importante, tanto nuestro propio autocuidado como el cuidado de las otras personas.
¿no? Y bueno, el cuidado va a incluir pues desde la promoción hasta la rehabilitación, pero para que sea cuidado en realidad debe hacerse con diligencia, con oportunidad. Y se agrega en nuestros lineamientos de salud mental que el cuidado es intersectorial. Y dice que se diferencia de la atención. Y aquí seguramente ustedes van a ver en nuestros documentos que hay cierta tensión, vamos a llamar, porque a veces nos escuchan hablar el modelo de atención o el modelo de cuidados. Es algo que está en proceso. La atención se ha visto que es vertical. Yo soy el profesional de la salud, soy el médico, soy la psicóloga, soy la enfermera, soy la autoridad, es el usuario que tiene que obedecer. Ese tipo de relación no es la que se establece en nuestro modelo, porque es asimétrica, probablemente nunca es participativa, ¿no? Y además tiende a ser, convertirse o expresarse en prestaciones aisladas, ¿no? Entonces, la tendencia es hablar sobre el cuidado. El modelo de cuidado en salud mental comunitaria, bueno, seguramente si aquí están los compañeros y compañeras médicas de familia y aquí en el Perú seguramente vamos a hablar desde el richarismo, etcétera, ¿no? Tenemos nosotros una historia rica de participación comunitaria en el cuidado de la salud, ¿no? Sin embargo, hay que hacer notar que la salud mental comunitaria siempre o nace como una postura contestataria, ¿no? Hacia un sistema que no propiciaba el desarrollo integral de las personas, ¿no? Y siempre se ha visto como desde el punto de vista más revolucionario y que en realidad no es nuevo. Es nuevo aquí en el Perú en la política, porque como dije hace un momento, ya habían experiencias, ¿no? de trabajo comunitario, pero en la política, como lo decía en el video el doctor Cutipé, aparece el año 2012, ¿no? A partir, ¿no? de la denuncia, ¿no? que se hace al Estado peruano por no atender las necesidades de nuestras poblaciones, ¿no? Nuestros conciudadanos, conciudadanas afectadas por la violencia política, ¿no? Se pasaron 20 años y ellos no recibieron atención para su salud mental. Entonces, y se ha visto pues como una forma revolucionaria hacia el otro lado, ¿no? De la orilla, dirían algunos. Y bueno, tiene una sintonía, digamos, con la atención primaria de salud, que ustedes saben, el año 78 empieza, se declara la atención primaria de la salud y por mucho tiempo se pensó que la atención primaria era la agenda secreta, ¿no? Que se guardaba, digamos, para los pobres, ¿no? Pero felizmente la atención primaria, ahora renovada, ¿no? Revalora la importancia, ¿no? de el cuidado con y para la comunidad. Entonces, aquí en el Perú hemos tenido una sincronía, ¿no? con atención primaria, y aquí capaz hay que reconocer luego de Richaris
tenemos que reconocer también algún trabajo del doctor Rotondo o del doctor Castro de la Mata, ¿no? Por ahí el doctor Etel Bazán, pero hay cosas aisladas. Recién, como una política, es a partir del año 2012. Esto ustedes lo conocen, ¿no? La definición ahora consensuada mundialmente de la salud mental, ¿no? Y esta es una definición que, si bien la OPS señala que es un estado de bienestar, la ley modifica, nuestra ley peruana modifica esta definición en algo, ¿no? Pero esto es algo que debe alumbrar nuestro trabajo, ¿no? Cualquiera que sea el problema que tengan las personas o las comunidades que atendemos, ¿no? Es el estar consciente de las capacidades, afrontar tensiones, trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de contribuir a la comunidad, ¿no? Lo que está en la figura en realidad es la definición de la Federación Mundial de Salud Mental, ¿no? Sobre esto hay un consenso. Sin embargo, nuestra ley dice, la ley 3947, que es la ley de salud mental, no define la salud mental como un Estado, porque aquí los expertos peruanos dicen el Estado puede dar la noción de estático, cuando en realidad la salud mental es un proceso dinámico, cambiante, ¿no? Que se da en la relación con el entorno y que va a permitir, pues, el despliegue de las capacidades humanas. Y otro aspecto importante que incluye la definición de salud mental en nuestra ley es el asumir que, que el conflicto en la vida es normal, ya eso lo sabemos, nos han hecho conocer los psicólogos sociales, los antropólogos médicos, la normalización del conflicto, pero también como un indicador el afrontarlos constructivamente. Y aquí hay algo muy importante que hay que considerar en todos los procesos de cuidado que nosotros implementamos en nuestros servicios. El que implica un proceso de búsqueda de sentido y armonía, ¿no? Que se encuentra íntimamente ligado, dice, con la capacidad de autocuidado, con la empatía, con la confianza, ¿no? Y que, bueno, pone en juego las relaciones, así como el reconocimiento de la condición propia y ajena y de ser sujeto de derechos. Esto es muy importante porque tiene que ver con el estigma. Probablemente yo soy la persona de mayor edad aquí en esta sala, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que cuando se hacía, por ejemplo, un diagnóstico, el médico decía, esta persona sufre de esquizofrenia, o entre comillas, esquizofrénico, era como poner una lápida a las personas. Va a tomar sus pastillas y esto no se cura. Sin embargo, con el concepto de salud mental, esta persona ahora, actualmente, en nuestro trabajo desde los centros, tendría que ver que a pesar de sus problemas, va a tener un sentido su vida y va a poder desplegar algunas o varias capacidades, ¿no? Entonces, a manera de conclusión, y aquí hay un antropólogo, el doctor Duncan Pedersen, que hizo mucho por la salud mental comunitaria acá, y él nos señala pues que la salud mental comunitaria es a la vez un proceso y un producto de la interacción de las personas con el medio ambiente
su entorno familiar y social. Por esa razón es que nosotros, la reforma, nosotros, digo, nuestro país, ya no estamos trabajando o focalizando las acciones en el hospital, aislar, en un modelo custodial. Ahora lo que se pretende es el trabajo en el medio ambiente, en el entorno familiar y social, ¿no? Yo he trabajado en una institución muy prestigiosa con buenos programas de rehabilitación, pero la rehabilitación que se hace intramuros a veces generalmente sirve muy poco cuando estamos en la comunidad. Entonces, el ambiente natural de trabajo ha de ser la comunidad. Y es importante también considerar que no existe una sola forma de entender la salud mental, pues esta está moldeada por la cultura, ¿no? Yo les invito a leer los escritos del doctor Duncan Pedersen, que ha aportado mucho en esta noción de la salud mental y la salud mental comunitaria, ¿no? Desde la Jim Kausai, por ejemplo, en las poblaciones altoandinas, ¿no? Entonces, de esta lámina, lo que quisiera rescatar es que como trabajadores de salud mental comunitaria, tenemos que tener en cuenta que la salud mental se construye, es un proceso dinámico, cambiante y cultural. Un centro de salud mental comunitaria del Datén del Marañón va a ser muy diferente a un centro de salud mental comunitaria en Cañete o en Huacho, ¿no? O en Barranca, ¿no? Va a ser diferente. La salud mental comunitaria, cada vez hay más evidencia de que constituye un capital social valioso y esencial para la vida y para la supervivencia de la especie humana. Un capital social, ustedes saben que el capital social está estrechamente vinculado con algo que hemos visto que nos ha hecho falta durante esta pandemia, por ejemplo, el bien común, el apoyo mutuo, la solidaridad, la cohesión, ¿no? Y fíjense si lo vemos internacionalmente, ¿no? Todos sabemos lo que ha pasado con COVAX y el problema de las vacunas, ¿no? Que falta la solidaridad y entonces se viene abajo, disminuye este capital social que se estaba construyendo en torno a la vacunación para ayudar a los más pobres, ¿no? Pero bueno, esto es algo que como trabajadores de los centros de salud mental comunitaria tenemos que ayudar a construir. La tarea es muy grande en un centro. No vamos a hablar hoy día de los centros de salud mental comunitaria como tales, pero como ustedes saben, nuestros centros se diferencian de otros que existen en el mundo porque tienen un servicio de participación y movilización comunitaria, ¿no? Ese es uno de los servicios que lo diferencia y que, bueno, por lo menos estamos ahora en el próximo plan quinquenal que se vaya a hacer, por lo menos estamos viendo de que tiene que ser un servicio que se potencie, ¿no? En el siguiente quinquenio. Y bueno, el contexto de pobreza, marginación, pues atenta contra la salud mental y eso lo vamos a ver luego. Principios de la salud mental comunitaria. La equidad, ¿no? Y la equidad, como saben, es diferente a la igualdad. Por eso es que en los centros de salud mental comunitaria
y el contrato de del personal, de los especialistas, esto se impulsa en la medida que se puede, se hace el esfuerzo para que estos especialistas, nuestros profesionales, lleguen a las poblaciones que más necesitan, ¿no? Partiendo, si se quiere, de este reduccionismo de dar más al que menos tiene, ¿no? La universalidad. Ya la ley dice que toda persona que está en el estado, territorio peruano, tiene derecho a la atención de salud mental. Ya está esto en la ley, ¿no? Y, por ejemplo, en el próximo plan esencial de aseguramiento, ¿no? Ya se han incluido todas las condiciones, digamos, mórbidas en salud mental, así como la prevención y la promoción en salud mental. Pero no solo para el SIS, sino para todo tipo de seguro, la universalidad. ¿Por qué? Porque la salud mental siempre estuvo excluida. La solidaridad, ¿no? Que es buscando el bienestar de todos, una igualdad sustantiva, y esto parte del derecho, ¿no? La igualdad a las oportunidades, y en este caso a la oportunidad de cuidado. Y también la ética, mientras que la moral tiene que ver con nuestros aspectos, principios personales, la ética es más social, y cuando seguramente vayamos revisando más adelante, vamos a ver que hay una ética comunitarista. Por ejemplo, en el pasado se decía que los profesionales de la salud no tienen una postura política frente al cuidado, totalmente apolíticos, cumplen su labor. Pero en salud mental comunitaria y en la ética comunitarista, eso queda de lado. Porque trabajar en salud mental comunitaria significa tener una posición. Y esta posición está en relación, primero, con la postergación de grupos, de poblaciones en riesgo, de poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad y que está desfavorecida, ¿no? Con el estigma, y es también tener una postura y una defensa frente al derecho, una defensa del derecho a la salud mental. Pero también implica una ética en el comportamiento, es decir, cuando contratamos un profesional, un técnico, un personal de servicios para trabajar en un centro de salud mental comunitaria, yo tengo que confiar. El sistema confían los jefes, confían los coordinadores. La ética se va a desarrollar. El trabajo o el cuidado, ¿no? Como debiera ser, de acuerdo al estándar, de acuerdo a los principios, como debiera ser, ¿no? Por eso, ¿no? Que en algunos lugares dicen hay que tomar una prueba psicológica a las personas que van a trabajar en comunitario. ¿Por qué? Porque hay un trabajo relativamente, digamos, con libertad, donde hay que tomar decisiones en las cuales el sistema confía, ¿no? Y forma parte de la ética también nuestra formación. Una persona que trabaja en comunitaria, en salud mental comunitaria, es por naturaleza estudiosa, comparte saberes, ¿no? No es de las personas que dicen esto, bueno, no sé, no me dijeron, ¿no? Yo sé que el sistema tiene derecho a la capacitación, tiene la obligación, disculpen, a capacitar al personal.
pero nosotros como trabajadores también debemos cuidar nuestra formación. Sí, seguramente están pensando, con nuestros salarios, esto apenas vivimos. Sí, este es un tema ético también, ¿no? Que se está viendo desde el más alto nivel y les comento, por ejemplo, que el año pasado se quiso solucionar esto. Lamentablemente la situación de la pandemia ha sido pues un obstáculo grande. Bueno, la calidad y la calidez son los otros principios. Mucha calidad, la calidad que está centrada en la subjetividad de la persona usuaria y la calidez del trato, ¿no? Por eso es que nuestros centros de salud mental comunitaria, ¿no?, están arreglados no como un centro de salud que huele a desinfectantes. Bueno, ahora la pandemia nos ha movido un poco, pero a pesar de ello, ha de ser un lugar acogedor. Por eso es que cuando enviamos los presupuestos, y seguramente ya saldrá esto en evaluación, decimos, no tienen que estar comprando sillas feas, como para cualquier centro. Compren modulares, compren muebles, compren sillas de colores, que sea un lugar acogedor y que sea muy cercano a la cultura de las personas, ¿no?, de nuestra comunidad, que cuando entren a ese centro de salud haya mensajes, pues, positivos, agradables, ¿no? Y eso es todo un cambio, porque justamente esta mañana ha habido una reunión con servicios y dicen, no, pues todavía nuestra norma de servicios es muy, tiene que actualizarse, vamos a decirlo así, ¿no? Y a pesar de que se habla del cuidado humanizado, de la calidad y la calidez, todavía los arreglos se hacen pensando más en la comodidad a veces de los profesionales o en hacer ambientes impersonales. Y bueno, el otro principio, el de la autonomía, ¿no?, que felizmente la ley lo recoge y cada vez más, ¿no?, cada vez más es una obligación, ¿no?, los consentimientos informados y el lograr que las personas y las comunidades tomen sus decisiones. Bueno, los enfoques. Estos son los enfoques. Aquí está faltando participación. Pero bueno, determinantes sociales de la salud mental, ¿no? Yo sé que ustedes consideran estos aspectos, porque hay que trabajar pensando en que la salud mental es el resultado de aquellas circunstancias, ¿no? Nuestras circunstancias y a veces condiciones en las que nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos, envejecemos, ¿no? Ese es el resultado de nuestra salud, ¿no? Este es el último informe del Lancet con respecto a los determinantes sociales de la salud mental. Yo estoy segura que ustedes han estudiado y escuchado y aplicado mucho de esto, pero esto es algo que tiene que estar considerado en nuestros planes, tanto individuales como familiares, como de la comunidad, ¿no? Entonces, porque nos va a permitir tener esta visión sistémica de cómo influyen los factores culturales, políticos, ambientales, el vecindario, el barrio, la economía, la demografía, ¿no? Y esto en la persona, ¿no?, en la familia, a lo largo del curso de vida. Entonces, los determinantes sociales, aquí esto es importante
señalar siempre, ¿no? Porque a veces lo vemos todavía, ¿no? Que se piensa en este modelo de causalidad lineal, ¿no? Como esto, una cosa causa la otra y así sucesivamente, sino que tenemos que pensar que estos determinantes interactúan entre sí, ¿no? No es porque es pobre, tiene depresión, no es necesariamente así, sino que hay pues toda una interacción de todos estos factores como vamos a ver luego, más adelante, ¿no? Entonces, el modelo comunitario no se basa en una causalidad lineal, sino más bien en una causalidad circular, ¿no? Porque va a permitir tener una visión sistémica tanto de la salud como de los problemas psicosociales y también de la existencia de los trastornos mentales. Bueno, esto está en el modelo eh, de cuidados de la salud, también basados en la familia y la comunidad. Esto es muy importante cuando hacemos la promoción de la salud para nuestros servicios de participación y comunicación, como es movilización y participación comunitaria, ¿no? Estos servicios son los que trabajan con los determinantes sociales, ¿no? Muchas veces escucho que quienes hacen visita y continuidad de cuidados se encarga del servicio de participación social y comunitaria. No, error. Los servicios de participación social y comunitaria están más centrados en el abordaje de los determinantes. Por lo tanto, su acción, su accionar es más con los grupos y actores sociales de la comunidad, ¿no? Porque actuar en los determinantes, ¿no es cierto? La clase social, el, el ingreso económico, la educación, el género, ¿no? La vivienda, la protección social, la cultura, ¿no? Implica otras formas de trabajo, ¿no? A nosotros nos gustaría tener dentro del equipo más trabajadoras sociales, antropólogos, ¿no? Lamentablemente, no, ustedes lo viven muy de cerca, ¿no? No ha sido siempre posible contar con ellos, pero a este camino vamos, pero eso no significa que esto sea el trabajo para ellos, sino todos, desde el personal técnico, administrativo, profesional, hay que tener en cuenta que la salud mental se media por determinantes sociales, ¿no? En realidad, a nosotros nos ayuda más este modelo y desde esta perspectiva es que se van trabajando los documentos normativos, ¿no? Bueno, si es que hay alguna pregunta, seguramente lo vemos después. Esto lo estoy tomando de uno de los colegas médicos de familia, ¿no? Que esto señala, y dice, bueno, no silenciemos los problemas de las personas y de la sociedad, dice, ¿no? Doctor, me falta serotonina. No todos son medicinas, ¿no? A veces escuchamos en las experiencias que muy bien, medicinas y medicinas, pero los determinantes sociales, por ejemplo, no se arreglan con medicinas, ¿no? Nos faltan condiciones de vida, dicen, me faltan condiciones de vida para sentirme bien. Hay algunas personas que postulan que quienes trabajamos en salud mental comunitaria, en realidad, somos una especie de activistas y luchadores sociales. Muy bien, el tema de los derechos. El tema de los derechos, como seguramente ustedes lo han estado viendo también en la discusión política, es como que en el país la salud no era un derecho y menos la salud.
La ley y las convenciones internacionales dicen que la salud es un derecho. Ahora, ¿qué es un derecho? Es un reconocimiento social, es un privilegio innato, universal, inviolable, inalienable de la condición de dignidad del ser humano. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, la dignidad, y esto va muy de cerca con el trato de la persona. Creo que tengo que apurarme. El trato de la persona. El otro día se hizo un screening, ¿sí? No, yo estaba ya, estoy en el... Ay, no se preocupe. Listo. ¿Una pregunta? Bueno. No, continúe nomás, licenciada. Ya. Solamente pedirle, por favor, al licenciado John Romero que apague su micrófono, por favor. A los compañeros de Aysana, por favor. Disculpe, licenciada. Ya, no hay problema. Fíjense ustedes, se hizo un screening, una especie de tamizaje llamando por teléfono a centros de salud mental comunitaria. Entonces, llama a una usuaria y dice, necesito atención. ¿Me pueden dar cita, por favor? Y por ahí una persona contesta, no saluda, no dice buenas tardes, somos del Centro de Salud Aysana, un gusto por saludar. Estoy diciendo Aysana porque salió el nombre por ahí, pero no era el Centro Aysana, por si acaso, ¿ya? Entonces, no saluda y dice, ¿es usted nueva? Sí, le contesta. Entonces tiene que regresar dentro de 30 días porque ya no hay cita. Llame dentro de 30 días, hasta luego. Esa es la atención que brindó la persona. 5 centros. Entonces, esto riñe con estos principios del derecho y nos dice que tenemos, yo estimo que están nuestras compañeras que responden el teléfono, que asumo que es el personal administrativo. La calidad y la calidez no es solamente para los profesionales, es para el personal administrativo también, ¿no? ¿Viene con su referencia? ¿Ha traído su referencia? No, entonces no le atiendo. Me dicen que venga a este centro para continuidad de cuidados. No, en este centro no existe un programa de continuidad de cuidados. Todo eso, ¿no? Se escucha. Y esto en realidad es, ya nos ha llegado el mensaje de la Defensoría diciendo que estamos vulnerando los derechos de las personas. Entonces, el derecho, no voy a ahondar más por el tiempo, en todo caso lo podemos ver, la dignidad de las personas, ¿no? Y la dignidad tiene que ver con que toda persona tiene un valor y se respeta. El señor vigilante o la señorita vigilante saluda, respeta a la persona. No importa cómo esté vestida, el respeto y el valor. Pero así como hemos tenido esta situación difícil, ¿no? El otro día también fue otra persona a un centro de salud mental comunitaria y dijo, regresando, fue hasta el ministerio y nos dijo, qué calidez en ese centro. Nos hacen pasar, te explican por último si no hay citas, hay un ambiente muy acogedor. No sabíamos que en el Perú había ese tipo de servicios. Pero eso no es porque seamos buenos, sino porque parte del derecho. Y existen los centros porque hay derecho. El derecho a la salud mental, ¿no? Y aquí hago hincapié, ¿no?, en los derechos de las personas y más bien vamos a avanzar hacia los derechos que están en nuestra ley, el acceso libre y voluntario, ¿no? La prioridad que señala la ley con este enfoque de equidad,
¿no? Menores de edad, víctimas de violencia, las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad. La atención cercana al domicilio. Y aquí seguramente en algún momento vamos a conversar con los colegas que están en los centros de salud, los servicios de salud mental o los servicios de psicología, porque también estamos observando que se están eximiendo de atender la salud mental porque dicen que ya está el centro. No, todos conformamos una red, ¿no? La información, el obtener servicios, medicamentos y productos. Veo que se me está yendo el tiempo y acá quiero recalcar. Por ejemplo, ya hemos recibido, se nos ha pedido una explicación de por qué los profesionales, sobre todo médicos, están llenando FUAs para los medicamentos. Si tenemos medicamentos estratégicos. Y los medicamentos estratégicos, como ustedes saben, es para todo ciudadano, tenga o no tenga CIS, mejor dicho, para atender en el centro de salud mental comunitaria, las personas no están obligadas a tener CIS, porque están financiados por un programa presupuestal y porque hay ciertos medicamentos estratégicos, salvo que falten medicamentos, que en ese caso sí los tendría que comprar el CIS, ¿no? Ya nos están diciendo que ahí estamos vulnerando el derecho, ¿no? Bueno, la hospitalización, ya saben que es mejor no hacerla salvo que sea necesaria y debe estar informado de todo. El año pasado se terminó una investigación que ha hecho Crónicas de Cayetano Heredia, entrevistando a usuarios de los servicios. Y la pregunta que le hacen a los usuarios es la siguiente: ¿y usted conoce su plan individualizado? ¿Conversaron con ustedes sobre los objetivos de su tratamiento? ¿Está usted en continuidad de cuidados? De toda la muestra, porque han sido centros de Lima, han sido centros y de regiones también, solo 5 usuarios contestaron que sí. El resto no sabía. Entonces, allí también, ¿no? Aunque ellos dicen, me tratan bien, el doctor es muy bueno, la psicóloga, la enfermera, pero no hay este compartir con los servicios, ¿no? Con los usuarios. Bueno, la salud como derecho, entonces. Luego, el género y la diversidad. No vamos a profundizar mucho esto, ¿no? Pero es muy importante este enfoque en el modelo de salud mental comunitaria. Hombres y mujeres somos diferentes, pero debemos tener las mismas oportunidades y ahora sabemos que hay 5 categorías, ¿no? De sexualidad humana, ¿no? Y que nuestro personal tiene que estar al tanto, porque también hemos recibido denuncias de la comunidad, por ejemplo, LGTBI, ¿no? Esto al respecto del trato que reciben en los servicios. Entonces, el género, la identidad, la expresión y la orientación sexual son aspectos que debemos de considerar, ¿no? La interculturalidad, ¿no? Pero como un marco dialógico de encuentro con la otra persona. Esto es muy diferente a decir, en su cultura, pues piensan así, ¿no? Y muchas veces los profesionales tenemos una actitud peyorativa, ¿no? Frente a la cultura de las personas y no pensamos que es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, interculturalidad es reconocer mi cultura
y desde ella reconocer la cultura de las otras personas y aprender, cooperar. Les puse adelante un modelo, como dijo el doctor, el jefe del centro, Walter creo, ese es un modelo que riñe con lo comunitario, ¿no? Capaz se puedan compartir algunas cosas, ¿no? Entonces, es la interculturalidad, pero en este marco dialógico. Y acá es otro aspecto importante, la interseccionalidad. La interseccionalidad, o sea, una persona tiene varias características, ¿no? Si vemos esta figura, ¿no? Hacia arriba, son todas condiciones de privilegio, ¿no? De esta raya morada hacia arriba. De la raya morada hacia abajo, son todas condiciones de opresión y por lo tanto hay que resistir. Cuando una persona llega a nuestro servicio, no es que solamente voy a usar el enfoque de género, sino que probablemente en esta persona se intersectan varias cosas. El ser mujer, el ser ayaninka, el ser pobre, ¿no? Intersectan, capaz es analfabeta, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta que muchas veces es subestimada, ¿no es cierto? Sin embargo, desde el modelo de salud mental comunitaria tenemos que considerar estos aspectos, ¿no? La interseccionalidad, que es un enfoque que cada vez más se está aplicando en los servicios. Bueno, el enfoque de curso de vida, hay que tener en cuenta las trayectorias, la temporalidad, ¿no? Los periodos críticos que se dan en la vida y que estos tienen pues procesos acumulativos, ¿no? Y que dan como resultado también o afectan nuestra salud, el curso de vida. Vamos a pasar, eso ustedes ya lo conocen. El modelo de recuperación, y esto tiene que ver con lo que mencioné hace un momento, ¿no? Y esto es el modelo con el que trabajamos, el modelo de recuperación, y el doctor Cutipé, por ejemplo, dice recuperación total. Así tenga alucinaciones, así escuche voces o tenga algunas limitaciones, ¿cuánto es la capacidad de recuperación de la persona? Esa capacidad percibida para hacer frente al trastorno y sus consecuencias. Ese derecho y la capacidad para que la persona construya su vida con sentido, una capacidad para asumir su responsabilidad y confiar en que pueda llevar una vida satisfactoria. Por ejemplo, cuando hacemos los hogares protegidos, estamos hablando de este tema. La gestión territorial, ¿es cierto? Los centros tienen un espacio y tienen un territorio y se deben a esa población de acuerdo a sus características epidemiológicas, sus determinantes sociales, y esto nos va a permitir medir los impactos y reducir las brechas. Y la participación de la comunidad, ¿no? Comunidad por el territorio, comunidad por la gente de los barrios, porque comparten diferentes intereses o porque son grupos en riesgo. Y aquí, creo que por aquí voy a ir terminando, el tema de la participación de la comunidad, una participación que tiene que ver con los gobiernos abiertos, con la rendición de cuentas y la transparencia. Uno de los cuestionamientos que se nos ha hecho es, por ejemplo, si nosotros gestionamos ante el Ministerio de Economía un presupuesto para ISANA,
La comunidad debe saber cuánto de presupuesto. Y si el local lo dio, por ejemplo, el municipio, debe saber cuánto de presupuesto. Y el personal debe de saber cuánto de presupuesto tiene. Hoy en la mañana nos decían, por ejemplo, que las personas de un hogar protegido no iban a un centro porque no había presupuesto para movilidad. Pero ¿cómo es posible? ¿No? Entonces, esto es algo que debemos mejorar ya en el plan quinquenal que empieza con la nueva gestión, ¿no? Entonces, que los presupuestos sean de conocimiento de la comunidad y que también ésta pueda fiscalizar, ¿no? Entonces, ahí estaríamos en que la comunidad participa. Bueno, pasamos esto lo vamos a pasar. Yo quería muy brevemente, entonces, esto ya lo han visto antes, ya no pensamos que en salud mental, ¿no? La tarea es de psiquiatras y psicólogos. Es un equipo, noten que no decimos multidisciplinario, sino inter y transdisciplinario en salud mental. Esto lo digo porque a veces también hemos visto que cuando dicen visita domiciliaria integral, van 5 personas a una casa. Puede ir un profesional o 2 profesionales y ellos tener la visión integral en el cuidado que dan. Ya no estamos en las instituciones psiquiátricas y vamos a trabajar en servicios de salud mental comunitaria. Ya hemos dicho que pasamos de la atención al cuidado, de la exclusión a la igualdad y la universalidad, del objeto de intervención a la participación y la movilización, y algo importante, no nos interesa contener el síntoma, sino la recuperación total. Entonces, a modo de resumen, entonces diríamos que el modelo se caracteriza porque hay una comunidad, un territorio, está centrada en las necesidades, asegura el cuidado integral y continuo, se trabaja en equipos intertransdisciplinarios, el abordaje es horizontal, hay una participación activa y se opera en red, ¿no? Y esto también lo podemos compartir, esto es a manera de resumen, ¿no? Yo creo que me he pasado largamente el tiempo, más bien quisiera, si es que hay tiempo, ver algunas preguntas. Esta presentación la voy a compartir. Quisiera terminar acá, estoy viendo el reloj. Rita. Licenciada, Sí. agradecerla por esta ponencia tan bonita, donde nos ha ilustrado el nuevo enfoque de salud mental, ¿no? En lo que es en la comunidad. Como usted bien dice, esto se trabaja, digamos, de manera sintonizada con el primer nivel de atención, que es algo que se viene trabajando ya hace muchísimos años en nuestro país.